Es muy complejo. Acuérdate que tradicionalmente esas tierras eran palestinos, Sí. ¿no? O sea, por años y años y años y años, y solo hubo esa, como te digo, esas tierras se le cedieron a los judíos para que crearan la nación de Israel después de la Segunda Guerra Porque fueron Mundial. migrando, ¿no? Poco a poco y fueron llegando a Fueron esa zona. migrando No, no poco es a que poco de ellos estaban en toda Europa, Europa y Asia, pero no tenían estaban en un toda lugar donde Europa. estar. De paso, la mayoría vino de Polonia. Yo estuve en Polonia recientemente y me dieron todo el historial de cómo los judíos migraron hacia Israel y muchos de Alemania también, pero vinieron de todas partes del mundo, inclusive de los Estados Unidos. El conflicto es complicado. En mi humilde opinión, las Naciones Unidas han hecho una buena propuesta de reconocer una solución de dos estados, pero eso tiene que ser negociado y es opuesto por Hamas y es opuesto por el gobierno de Netanyahu. Ahora, hay otro factor aquí determinante. Hamas, aunque son sunitas, tienen el apoyo de Irán. Eso ya fue Que confirmado son esta mañana, chiitas. que son chiitas, pero a Irán le conviene el conflicto con Israel y hasta cierto punto es una manera de darle puños a los Estados Unidos, los iraníes. Y ese gobierno sí es radical. Yo no sé si la gente del público se acuerda del gobierno del Ayatollah Khomeini. O sea, en Irán ahora mismo hay una protesta enorme del sector femenino porque arrestaron y hasta mataron en la cárcel una de las líderes que están tratando de liberalizar las condiciones contra las mujeres, Claro. que todavía las obligan a ponerse el traje ese que les cubre la cara y les cubre todo el cuerpo, etcétera. Pero Irán en sí está teniendo una condición interna delicada y claro, esto es una manera de desviar la atención hacia otro conflicto, ¿no? Así es que Irán los está respaldando. Ayer también Hezbollah, que es una organización chiita creada en el Líbano, cuando hubo la guerra entre los católicos y los musulmanes libaneses, Hezbollah empezó a bombardear también sectores de Israel desde el Líbano. Así es que hay un temor de que este conflicto se vaya a expandir. ¿Cómo se soluciona esto? Tendría que haber un compromiso del gobierno israelí y un compromiso del gobierno palestino, que no creo que lo vaya a ver con Hamas. Hamas, sea o no sea terrorista, aunque cometer asesinatos contra civiles es terrorismo. Pero vamos a ser honestos también, el gobierno de Netanyahu lo ha hecho contra, contra palestinos, así es que también se le podría llamar un gobierno terrorista y de paso la oposición en Israel. Antes de este conflicto le estaba llamando un gobierno terrorista. Así es que tendría que haber un cambio radical en ambos gobiernos, de gobiernos más moderados que estén dispuestos a llegar a un arreglo permanente para mermar ese conflicto. Si fuésemos a explicar de manera llana, usted es profesor también de historia, o yo creo que ya está en una etapa de investigación más que otra cosa y de consultorías, pero si fuésemos a explicarle a esos estudiantes que van apenas iniciándose en la universidad o aquellos que no comprenden en lo absoluto qué es lo que pasa por allá, que sencillamente pues dicen, bueno, esos son esa gente bombardeándose porque no se aceptan o porque tienen diferentes religiones. Si fuésemos a tratar de hacerle una explicación for dummies, bien para niños, ¿qué es lo que está pasando y si acaso alguien tiene la razón? Porque hemos escuchado que hay quienes dicen pro Palestina, pro Israel, pero somos pro vida, podríamos decir. Y los dos, en mi opinión personal, tienen sus razones para defenderse, pero ¿quién atacó primero? ¿El huevo o la gallina fue primero? Entonces hay gente que tiene esa pregunta y posiblemente no va a encontrar una respuesta. Dentro de su experiencia y conocimiento histórico, ¿cómo entendemos esto? Bueno,
para mí hay una sola solución, que es crear una solución de dos estados, un estado para los palestinos y que Israel va a tener que ceder tierras que ellos también han invadido. Desde el 1948 Israel ha construido 38 pueblos en tierras que eran palestinas cuando invadieron en el 48. O sea que Israel tiene que retirar esos fundadores de esos pueblos, darle albergue en Israel. Los palestinos tienen que tomar una decisión si quieren seguir con el Hamas o no, porque son ultra radicales y Y no ha habido solo si elecciones llegan otra vez. Se mantienen desde el 2006, creo, sin desde el elecciones otra 2006, vez. correcto, desde el 2006 que ganaron la elección se han mantenido. Así es que tiene que haber un ala más moderada. Y me parece a mí que tiene que haber una intervención también de otros países en el Medio Oriente que intervengan. El único problema es que ahora mismo Arabia Saudita, que es uno de los países más poderosos, pues está de enemigo del gobierno de Biden. De paso, el jeque Mohammed bin Salam es socio de negocios del expresidente Donald Trump. Y le tenía muchísimos alquilados, lava dinero a través de las propiedades de Trump, eso es de lo que ha sido acusado. Y por eso los sauditas han bajado la producción de petróleo por 1 millón de barriles diarios para que la gasolina suba aquí en Estados Unidos y para que Biden pierda y para subir a Trump de nuevo. Así es que, pero los sauditas serían el gobierno ideal. Obviamente Egipto también tiene que intervenir porque son las naciones más poderosas del Medio Oriente. Pero Egipto está más Y inclinado hacia Israel, que ya hicieron, por lo menos fueron reconocidos y están ahí manejando su frontera con ellos de manera, yo diría que amigable, ¿no? O diplomática. sí, es un acuerdo amigable. No te digo que son novios, pero pero, pero es un acuerdo amigable en ese sentido. Pero tendría que haber una intervención, crearse para, a mi entender, un comité en las Naciones Unidas que tenga la aprobación de gran parte de la población palestina, que tenga la aprobación de la mayoría de la población israelí y que lleguen a una solución de dos estados, pero yo lo veo bien complicado. Pero no fue Pero esa es algo la así que situación actual. sucedió cuando se reconoce, o la ONU por lo menos, reconoce a Israel como un Estado a partir del 48 y entonces hasta cierto punto se estaba buscando esa salida salomónica, ¿no? De que, bueno, sí, ustedes allí, pero entonces empezaron los ataques también de los musulmanes o vamos a decir los palestinos que no se sintieron de acuerdo con esto, según dice, ¿no? Israel también, de que empezaron a mantener en zozobra esa frontera, pero entonces empiezan ellos también a invadir para tener esa tranquilidad y como que Claro. es el pleito de nunca acabar. Tú me amenazas, yo te voy quitando del medio o amenazo a la gente tuya que está aquí dentro, dígase a los palestinos en Israel. Y como que los dos se han sentido, cuando digo los dos me refiero a los o a Hamas o a los palestinos que se sienten representados por Hamas y a Israel como Estado, se sienten que tienen la razón de seguir insistiendo en este conflicto que se suponía tenía una resolución ya. No, definitivamente, o sea, por eso, fíjate, en el 1994 hubo una cumbre en Washington donde casi hubo un acuerdo entre ellos, pero de aquí a allá, cuando eso sucedió, los radicales en ambas naciones, los ultranacionalistas israelíes y los ultranacionalistas palestinos, empezaron a organizar y empezaron a atacar y desafortunadamente yo no creo, en mi opinión, que Israel bregó con ese conflicto bien y luego los gobiernos republicanos empezaron a apoyar a Ariel Sharon, que era un hombre de extrema derecha también. Eso no ayudó los gobiernos republicanos de aquí de los Estados Unidos, porque el gobierno de Carter estaba a favor. Él fue el que llamó esa cumbre. Uh -huh. O sea, que lo que sucede aquí refleja mucho allá, en ese sentido. Porque si eso se hubiera seguido, quizás se hubiera llegado a una resolución en aquel entonces.
pero estamos hablando de 30 años atrás. Y desde entonces, pues las facciones radicales han tomado mucho más acento allá.